Durante años, me negué a aceptar una verdad que, aunque evidente, contradecía todo lo que me habían enseñado. Mi educación, mis experiencias y el ejemplo de los que me rodeaban me hicieron creer en un solo camino en esfuerzo, sacrificio y espera. Me dijeron que si madrugaba, soportaba el peso de tareas incómodas y aguantaba lo que no me gustaba, algún día sería recompensado. Me lo creía y me levantaba antes del amanecer, trabajaba sin descanso, anotaba cada idea, cada plan, y sin embargo, mi cuenta bancaria apenas respiraba. Vivía al límite y aún así me mantenía fiel a esa fórmula. Me repetía que solo los que se esfuerzan llegan lejos, pero un día empecé a notar algo que escapaba a la lógica. Había personas que no se desesperaban, no transpiraban ansiedad, no corrían detrás del reloj, y sin embargo, el dinero parecía buscarlas a ellas. No hacían malabares, simplemente fluían, atraían. Esa fue la primera grieta en mi estructura mental. Entonces, cuando decidí ver el dinero desde otra perspectiva, dejé de verlo como un número. Dejé de pensar en él como una recompensa lejana. Empecé a sentirlo como una energía, como algo que no responde a la persecución, sino a la vibración. Y entendí en la riqueza no es un premio al esfuerzo físico, sino una respuesta a la energía que emite. Imagina por un momento que el dinero es un ser vivo, un visitante que no llega a casas donde reina el miedo, la desesperación o la carencia, pero sí se siente atraído por quienes viven en paz consigo mismos, quienes se sienten listos para recibir sin ansiedad. La abundancia no se presenta cuando aparece cuando te conviertes en alguien que naturalmente la recibe. Esa fue mi transformación. Ya no salía a cazar el dinero, empecé a crear el ambiente para que él llegara por sí solo. No se trataba de planes para atraparlo, sino de una pregunta profunda. ¿Cómo puedo convertirme en una persona con la que el dinero desee quedarse? Y no se trataba de rituales extraños o fórmulas mágicas. Era mucho más simple en cambiar la forma en que me sentía conmigo mismo. Si me despertaba sintiéndome suficiente, digno, confiado, si veía la vida como un campo fértil en lugar de un campo de batalla, entonces mi vibración se alineaba con la abundancia. Y cuando eso ocurre, algo comienza a cambiar. Personas inesperadas aparecen, puertas que estaban cerradas se entreabren, oportunidades surgen donde antes solo veías límites. No porque hiciste más, sino porque fuiste más. No te lo digo porque sea fácil creerlo. Yo también dudé, pero habiendo caminado ambos caminos, el del esfuerzo agónico y el de la energía consciente, puedo decirte sin dudar en el segundo. No solo es más amable, es infinitamente más poderoso, porque dejas de intercambiar tu vida por sobrevivencia. Comienzas a vivir en armonía con una versión tuya que ya es completa. Y cuando eso sucede, todo empieza a girar a tu alrededor como si fueras el centro de una fuerza invisible. No se trata de no trabajar, se trata de desde dónde trabajas. Porque si haces todo desde la urgencia, desde el temor o la necesidad, ese es el mensaje que el universo recibe y te devolverá escenarios que coincidan con ese mismo estado. Pero si desde la alegría, la pasión y la convicción de que estás creando un valor real, entonces conectas con un flujo diferente. Uno donde la abundancia no es esporádica, sino constante. No esperes resultados en 24 horas. La riqueza, como una planta, no nace del primer riego. Se cultiva con constancia, con intención. Y un día, sin darte cuenta, mientras caminas tranquilo por tu camino, mirarás atrás y verás que el dinero te sigue. Ya no tendrás que llamarlo, ni correr tras él. Solo necesitarás ser tú, en tu mejor frecuencia. No olvides esto, el dinero no responde a ruegos, responde a vibraciones. Haz de cada mañana una declaración silenciosa: estoy listo para recibir. Poco a poco, la riqueza dejará de parecerte un espejismo. Se convertirá en el reflejo de la persona en la que te estás convirtiendo en. Y si yo, que no creía en nada de esto, hoy puedo vivirlo, entonces tú también puedes. Solo necesitas permitirte creer. Solo necesitas elegir, no el camino de la carga ni de la sumisión, sino el de caminar con el corazón abierto. Como alguien que ya es abundante desde dentro, descubrí algo que transformó para siempre mi manera de vivir, de trabajar y de relacionarme con el dinero. El mundo exterior no es la causa de lo que experimentamos. Es uno preciso que refleja con exactitud aquello que vibra dentro de ti. Esta idea, que parece tan simple, es probablemente una de las más difíciles de aceptar. Nos enseñaron desde pequeños que las circunstancias son las que nos moldean, que la vida
es una secuencia de eventos externos que definen quiénes somos. Porro no Izasi. No son los hechos los que nos forman. Somos nosotros los que, con cada pensamiento, emoción y estado interno, convocamos esos hechos. Y cuando lo comprendí, dejé de culpar al mercado, a los clientes, a la economía o a la mala suerte, porque en ese mismo mercado, al mismo tiempo, había personas que prosperaban. Mientras yo veía escasez, otros encontraban oportunidades. Entonces, ¿realmente podía seguir culpando al exterior? Fue ahí donde comencé a mirar hacia adentro, a observar mis pensamientos, mis emociones, mi energía. Descubrí que no eran las circunstancias las que dictaban mi estado interno, sino todo lo contrario. Era mi vibración la que atraía esas circunstancias. El universo no premia ni castiga, solo refleja ni imagina un lago en calma. Tú lanzas una piedra, un pensamiento, una emoción n menos, y las ondas que generas regresan hacia ti. Si lo que llevas dentro es miedo, preocupación, sensación de insuficiencia, eso es exactamente lo que el lago devolverá a situaciones que refuercen esa misma sensación. Pero si comienzas a vivir como si ya tuvieras suficiente, como si ya fueras digno, como si ya fueras completo, el universo responderá con señales acordes. No hablo desde la teoría, hablo desde la experiencia. Recuerdo con total claridad una época en la que estaba completamente roto financieramente. No había ingresos ni oportunidades claras. Cada mañana me despertaba con una presión en el pecho, temiendo no poder cubrir lo básico, hasta que un día, cansado de esa lucha constante, me detuve busqué más soluciones externas. En lugar de eso, me senté en silencio. Cerré los ojos y me pregunté, si no tuviera miedo a nada, si realmente creyera que el universo siempre actúa a mi favor, ¿cómo me sentiría? Y me quedé ahí, respirando con esa sensación de confianza, de tranquilidad. No dije nada, no hice nada, solo sentía y algo comenzó a cambiar. No afuera, adentro, la energía con la que me levantaba, con la que caminaba, con la que respondía a los demás, y pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder. Un viejo amigo me contactó para proponerme una colaboración. Una pequeña suma de dinero que daba por perdida fue devuelta. Apareció una oportunidad desde un lugar que ni siquiera había considerado. No fue porque me esforcé más, fue porque me convertí en una versión distinta de mí mismo. Una versión que ya no gritaba desesperación, sino que emitía una vibración tranquila, centrada, serena. El universo, como un espejo fiel, reflejó exactamente eso. A partir de ese momento, dejé de perseguir la abundancia. Empecé en alguien con quien la abundancia quiere estar. No se trata de repetir afirmaciones sin alma. Puedes decir, soy rico 1000 veces al día, pero si por dentro sientes miedo, duda o indignidad, eso es lo que el universo percibirá. Porque el espejo no escucha palabras, solo refleja vibraciones. Por eso tantas personas, incluso después de probar 1000 técnicas, no ven resultados, porque las técnicas son solo la cáscara. La energía, en cambio, es la sustancia. Te propongo algo simple. Cada mañana, antes de tocar tu celular, antes de sumergirte en pendientes, dedica 3 minutos solo a sentir. No pienses en lo que debes hacer, no plan fix, solo siéntete viviendo en un mundo donde todo es posible. Siente que tienes derecho a comenzar tu día con una emoción elegida en paz, gratitud, confianza. Siente esa emoción como una melodía suave que suena dentro de ti todo el día. Y observa cómo el mundo empieza a responderte. Tal vez no al instante, pero sí, con precisión. Ya no veo el mundo como antes. No creo que soy un ser pequeño en un universo caótico. Me reconozco como una extensión de ese mismo universo. Cada vibración que emito es una señal, una llamada que convoca exactamente aquello que resuena con ella. Tú también eres eso. No estés solo. No estés roto. Tal vez solo olvidaste que el mundo no está en tu contra. Solo te está mostrando lo que llevas dentro. Y lo más hermoso es que, en cualquier momento, puedes volver a elegir. No necesitas permiso, solo presencia en yo elegí de nuevo. Y desde entonces, todo cambió. Porque la frecuencia que eliges es la vida que construyes. Existe una verdad tan potente, tan reveladora, que cuando finalmente la integras, no puedes volver a mirar la vida con los mismos ojos. Esta verdad dice que tú, en tu estado más puro, eres creador de realidades. No observador, no víctima, no sobreviviente. Creador. Y lo que experimentas día a día, la abundancia o la escasez, la alegría o la tensión,
La facilidad o la lucha es una consecuencia directa del tipo de energía que emites de forma constante. No se trata de suerte, no es azar, is vibration. Y esta vibración nace de tu sistema de creencias, de las emociones que más repites, de las historias que te cuentas a ti mismo sin darte cuenta. Durante años, yo viví bajo un hechizo que decía que solo valía si producía, que solo era digno si sufría, que solo era útil si estaba resolviendo problema. Cargaba con esa programación como si fuera una verdad inmutable. Me convertí en alguien que confundía agotamiento con mérito, ansiedad con compromiso, escasez con humildad. No sabía que podía elegir otra narrativa. No sabía que mi historia interna podía reescribirse. Hasta que un día, en medio de un colapso emocional, comprendí que el precio de seguir creyendo en esas ideas era demasiado alto. No solo me estaba alejando del bienestar financiero, me estaba alejando de mí mismo. Fue entonces cuando comencé a estudiar los principios del pensamiento consciente, de la mente creativa, de la vibración como llave de la experiencia. No lo hice como quien busca un milagro, lo hice como quien ya no tiene más excusas. Empecé a observarme en silencio, a notar los patrones que se repetían en mi cabeza: no hay suficiente, no soy suficiente, todo cuesta, la vida es lucha. Esas frases no estaban en mi boca, pero vivían en mi pecho, como ecos antiguos de generaciones enteras que también vivieron desde el miedo y entendí algo clave: no podía cambiar mi realidad externa sin primero transformar esa matriz interna. No bastaba con desear más dinero, tenía que dejar de vibrar como alguien que teme perderlo. No bastaba con buscar oportunidades, tenía que convertirme en una persona que se siente merecedora de ellas, porque el universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres. Ahí comenzó el trabajo real. No fue glamoroso, no fue inmediato, pero fue profundamente liberador. Cada mañana, antes de enfrentar el mundo, me detenía y me preguntaba: ¿quién estoy siendo hoy? ¿Estoy actuando como alguien que ya vive en plenitud o como alguien que todavía necesita demostrar su valor? Estas preguntas me obligaron a mirar mis decisiones desde otra óptica, a dejar de operar desde la urgencia, desde la necesidad, desde la sensación de carencia. Empecé a actuar como si ya estuviera sostenido por una inteligencia superior que no comete errores. Una inteligencia que responde con exactitud a cada vibración emitida. Cuando comencé a practicar esto, los resultados no fueron explosivos, pero sí profundamente consistentes. Dejé de aceptar trabajos que me drenaban, renuncié a negociaciones donde tenía que sacrificar mi autenticidad. Y algo inesperado sucedió. El flujo de oportunidades se ajustó a mi nueva frecuencia. Personas que nunca habían mostrado interés comenzaron a llamarme. Puertas que parecían cerradas comenzaron a abrirse con naturalidad. El dinero dejó de ser un tirano al que debía obedecer. Se transformó en un reflejo de mi estado interno. Ese fue el cambio más radical. Comprender que el dinero no es un objetivo en sí mismo, sino un indicador, un espejo que me muestra cómo me estoy tratando a mí mismo, qué tan coherente soy con mi verdad, qué tanto confío en que la vida quiere darme más cuando yo me permito recibir. Porque no se trata solo de mentalizar cifras, se trata de habitar la emoción de ya tener, de ya ser, de ya estar en sintonía con la abundancia. Hay quienes dicen: pero yo trabajo duro, me esfuerzo, soy disciplinado, ¿por qué no me llega la prosperidad? La respuesta no está en la cantidad de acción, está en la calidad de la energía detrás de esa acción. Puedes trabajar 14 horas al día y aún así vibrar desde la carencia. Puedes ser extremadamente productivo y al mismo tiempo sentirte indigno. El universo no distingue entre esfuerzo y mérito, solo responde a frecuencia AM. Por eso es tan importante sanar tu relación contigo mismo, porque esa relación es el filtro a través del cual creas. Si te ves como alguien pequeño, frágil, incompleto, todo lo que atraigas será un eco de esa imagen. Pero si te reconoces como una expresión poderosa de la conciencia, como un canal limpio para la abundancia, entonces tu entorno se reorganizará para coincidir con esa nueva percepción. Recuerda, no se trata de aparentar, no se trata de fingir que estás bien, se trata de construir, poco a poco, una coherencia interna, donde lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados. Esa alineación no solo genera paz, genera poder, y ese poder, bien canalizado, se convierte en realidad tangible en hoy. Cuando miro atrás,
No me arrepiento de los años de lucha. Me sirvieron para reconocer la diferencia entre actuar desde la escasez y vivir desde la conciencia. Pero sí te puedo decir que no necesitas pasar por el mismo camino. Puedes elegir distinto. Puedes soltar la vieja narrativa de sacrificio. Puedes construir una nueva historia donde el dinero, lejos de ser una carga, sea una extensión natural de tu bienestar interno. La pregunta no es ¿qué tengo que hacer para tener más dinero? La verdadera pregunta es ¿en qué necesito convertirme para que la abundancia fluya hacia mí con facilidad? La respuesta a esa pregunta no se encuentra afuera. Está dentro de ti, esperando que decidas, de una vez por todas, dejar de actuar desde el miedo y comenzar a vivir desde la verdad de quien realmente eres. Existe una diferencia fundamental entre desear algo intensamente y estar alineado con ello. Puedes querer abundancia con todas tus fuerzas, repetir afirmaciones, visualizarte rodeado de riqueza, incluso trabajar sin descanso para alcanzarla. Pero si en lo más profundo de tu ser sigues sintiendo que no la mereces, que es escasa, que depende de factores externos, entonces ese deseo se convierte en resistencia. Porque la verdadera abundancia no responde a la intensidad de tu anhelo, sino a la profundidad de tu alineación. Esa fue una de las revelaciones más contundentes de mi camino. Me di cuenta de que no era suficiente querer dinero. Todos lo quieren. Lo que marcaba la diferencia era quién estaba siendo yo mientras lo quería. Descubrí que había una parte dentro de mí que seguía operando desde el patrón de lucha. Una voz silenciosa que me decía sí, no te esfuerzas hasta el límite. No, lo mereces. Si algo viene fácil, no es verdadero. El éxito requiere sacrificio. Siempre. Esa voz, heredada de generaciones, condicionaba cada una de mis decisiones. Incluso cuando intentaba atraer abundancia, lo hacía desde la carencia y el universo, fiel a su naturaleza, solo me devolvía aquello que yo sostenía energéticamente. No mis palabras, no mis deseos, sino mi estado interno real. Entonces me detuve, dejé de perseguir, dejé de correr detrás de metas que, en el fondo, solo servían para validar una identidad basada en la insuficiencia. Y comencé a preguntarme, ¿cómo sería mi vida si ya no necesitara probar nada? ¿Cómo me movería si supiera, sin duda, que ya soy digno? La respuesta cambió mi forma de estar en el mundo. Comencé a simplificar, a decir no con más facilidad, a dejar espacio en mi agenda, en mi mente y en mi cuerpo. Y lo más curioso fue que, al hacerlo, comencé a recibir más claridad, más oportunidades, más ingresos, no porque hiciera más, sino porque estaba siendo más coherente con la verdad de mi abundancia natural. Andeme, hay un principio que debes integrar. Si quieres que la prosperidad se convierta en parte de tu realidad, sostenida en la abundancia, no es algo que se obtiene, es algo que se expresa. Ya vive en ti, pero no puede manifestarse mientras sigas actuando desde una identidad que niega tu valor. Imagina que dentro de ti hay un manantial, un flujo constante de recursos, ideas, conexiones, caminos, pero ese manantial está cubierto por capas de creencias, miedos y patrones aprendidos. No necesitas construir el manantial, ya está ahí. Tu tarea es liberar el flujo, y eso se hace cuestionando, desmantelando y soltando todas las ideas que sostienen la escasez en tu vida. Pregúntate, ¿cuál es la emoción que más repito cuando pienso en dinero? Culpa, ansiedad, inseguridad. Esas emociones son como nubes que bloquean la luz de tu abundancia. Mientras sigas vibrando desde ellas, todo lo que atraigas tendrá el mismo tono. Por eso es vital cambiar la relación emocional que tienes con el dinero. No basta con decir quiero más. Necesitas sentir que el dinero es una expresión amorosa de energía, una herramienta neutra que amplifica lo que ya eres. Si eres miedo, amplificará miedo. Si eres confianza, amplificará confianza. Y no se trata de fingir, no. Se trata de repetir frases sin sentido. Se trata de encarnar una nueva manera de estar en la vida. Una forma más liviana, más abierta, más receptiva. Eso implica soltar la necesidad de controlar todo. Implica confiar en que hay una inteligencia que sostiene la vida misma y que tú eres parte de esa inteligencia, no su víctima. En una práctica que transformó profundamente mi camino fue comenzar cada día con una sola pregunta: ¿cómo puedo ser un canal claro para la abundancia hoy? Esa pregunta me devolvía al presente, me alejaba de la obsesión por el futuro y me conectaba con la acción inspirada, no con la acción desesperada.
Y fue en ese estado donde descubrí algo aún más poderoso. La abundancia verdadera nace del servicio genuino. Cuando te mueves desde el deseo de aportar, de elevar, de entregar algo valioso al mundo, sin esperar a cambio, te colocas en una frecuencia de expansión. Y en esa frecuencia, el universo encuentra 1000 maneras de devolverte lo que diste, multiplicado a no. Necesitas tener un negocio multimillonario. Puedes comenzar desde donde estás, desde la conversación que sostienes, desde el mensaje que compartes, desde la energía que emanas. Todo es servicio si lo haces desde el corazón. Y ese servicio, cuando es auténtico, es magnético. En mi caso, cuando dejé de actuar por obligación y comencé a elegir desde el entusiasmo, todo comenzó a transformarse. Ya no trabajaba por miedo a no tener. Trabajaba porque quería crear, quería experimentar, quería expandirme. Why is cambio interno se reflejó, inevitablemente, en el flujo externo. Las personas lo sienten, saben cuando estás dando desde el miedo o desde la plenitud, y responden en consecuencia. Por eso, si estás en un momento donde el dinero parece escaso, no te preguntes ¿qué hago mal?, sino ¿qué parte de mí sigue operando desde la escasez? No te castigues, no te exijas, solo observa y decide de nuevo. Decide actuar, hablar, pensar y sentir como alguien que ya está completo, que ya tiene, que ya es. A la abundancia no es un premio reservado para unos pocos, es una frecuencia disponible para todos, pero solo accede a ella quien se atreve a soltar las viejas máscaras, quien se anima a dejar de mendigar validación y empieza a caminar con la certeza de que es parte de algo infinitamente más grande. Tú eres eso. No necesitas hacerte, solo necesitas recordarlo. Hay una creencia muy extendida que ha envenenado la mente de millones de personas. La idea de que la abundancia es un destino reservado solo para unos pocos elegidos. Nos han hecho pensar que se necesita una oportunidad perfecta, un golpe de suerte o estar en el lugar indicado en el momento justo. Pero eso es solo una cortina de humo. La verdad, aunque incómoda para algunos, es que la abundancia no es un evento, no llega como una visita. Es el resultado natural de una manera de ser, de una actitud interna sostenida día tras día. Aun cuando por fin comprendí esto, dejé de mirar hacia afuera esperando señales. Dejé de esperar que el mundo cambiara para empezar a cambiar yo. Entendí que, mientras me mantuviera en modo espera, esperando que el mercado mejore, que me reconozcan, que el sistema sea más justo, estaba cediendo todo mi poder. Y la abundancia no llega a quienes entregan su poder, llega a quienes lo reclaman. Reclamar tu poder no es gritarlo, no es imponerlo, es decidir cada mañana actuar como el creador de tu experiencia, no como una marioneta del entorno. Es elegir qué sentir, qué pensar, qué energía sostener, incluso cuando las circunstancias no acompañan. Esa es la verdadera maestría, porque cualquiera puede sentirse abundante cuando todo va bien, pero el que logra sentirse pleno incluso en la incertidumbre, ese se convierte en un imán, no por magia, sino por coherencia, porque al sostener una frecuencia elevada, aún en medio del caos, estás enviando una señal poderosa. Yo soy más grande que mis circunstancias, y el universo escucha. He conocido personas que, con menos recursos, que muchos, logran más, que con menos contactos, menos respaldo, menos educación formal, construyen imperios personales. Como lo hacen, no es suerte, es convicción, es confianza interna, es la certeza inquebrantable de que son suficientes, incluso antes de tener pruebas externas que lo confirmen. Esa fe en sí mismos no es arrogancia, es alineation, y esa es la gran diferencia entre los que construyen desde dentro y los que solo reaccionan a lo que ven. Los primeros crean, los segundos sobreviven. Los primeros toman decisiones con visión. Los segundos apenas responden a lo urgente en sí. ¿Quieres salir del ciclo de escasez? No necesitas una solución milagrosa. Necesitas disciplina energética, coherencia emocional, honestidad interna. Pregúntate, ¿en qué frecuencia estoy habitando hoy? ¿Estoy operando desde la gratitud o desde la queja? ¿Desde la confianza o desde la duda? ¿Desde la suficiencia o desde la necesidad? Porque esa frecuencia no solo define cómo te sientes, define lo que atraes, define la calidad de tus ideas, de tus relaciones, de tus decisiones. No puedes crear abundancia desde la escasez emocional. No puedes atraer oportunidades mientras sostienes pensamientos de indignidad.
No puedes recibir mientras te sientes culpable por querer más. Entonces, ¿qué hacer? Primero, redefine lo que significa abundancia para ti. No es solo dinero, es espacio, es tiempo, es energía, es paz, es libertad para elegir cómo vives. Tus días en sí, tu definición de riqueza está limitada a cifras. Siempre sentirás que falta algo. Pero si entiendes que la verdadera abundancia incluye todas las formas en que la vida te sostiene, comenzarás a reconocer que ya estás más cerca de ella de lo que creías. En segundo, cuida tu entorno energético. Esto no se trata de eliminar personas en sí. Trata de observar con quién compartes tus pensamientos, tus emociones, tu visión. Rodéate de personas que hablen desde la posibilidad, no desde el lamento. Que celebren tu crecimiento, no que lo cuestionen. Que te inspiren a expandirte, no que te anclen a versiones pasadas de ti. En tercero, actúa como quien ya tiene. No desde la arrogancia, sino desde la certeza. Si realmente creyeras que la abundancia es inevitable en tu vida, ¿qué harías distinto hoy? ¿Cómo caminarías? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué dejarías de posponer? Vive desde esa respuesta. No esperes a tener pruebas para confiar. Confía primero y las pruebas llegarán. Yo lo viví. Cuando comencé a actuar desde esa energía, aunque mi cuenta bancaria aún no lo reflejara, todo comenzó a cambiar. No fue instantáneo, pero fue imparable, porque la vida, al final, no te da lo que pides, te da lo que sostienes con convicción. Y esa convicción se construye cada día con tus pensamientos, con tus emociones, con tus decisiones pequeñas, con tu manera de hablar, de moverte, de observar. No necesitas convertirte en otra persona, solo necesitas soltar lo que no eres, esas creencias heredadas, esos miedos prestados, esas historias viejas que ya no tienen sentido en la vida que quieres construir en tu nueva realidad. Comienza cuando dejas de mirar atrás y decides aquí y ahora que ya es suficiente, que no vas a seguir repitiendo patrones que no necesitas. Más pruebas para comenzar a confiar en ti, que puedes empezar a vivir como alguien que ya es abundante, aunque el mundo aún no lo vea, porque el primero que debe verlo eres tú. Hay un lenguaje que no usamos con palabras, pero que determina absolutamente todo lo que llega a nuestra vida. Es un lenguaje invisible, silencioso, pero imposible de ocultar. Es el lenguaje de tu vibración, de tu estado interno. Y aunque el mundo te escuche decir que deseas éxito, dinero o paz, si tu vibración dice otra cosa, eso es lo que el universo obedecerá en este principio. Aunque parezca abstracto, es profundamente práctico, porque lo estás emitiendo todo el tiempo en cómo caminas, cómo miras, cómo decides. Tu vibración habla por ti antes de que digas una sola palabra, y lo que ella comunica es tu nivel real de confianza, de merecimiento, de apertura. Eso es lo que atrae o repele las oportunidades. Durante mucho tiempo, yo hablaba de abundancia mientras vibraba carencia. Decía que quería libertad financiera, pero sentía angustia cada vez que veía mi cuenta. Pedía crecimiento, pero temía. Fallar. Soñaba en grande, pero dudaba de mi valor. Ese desfase, esa incoherencia, era el verdadero obstáculo. No era la economía, no, era mi entorno. Era el mensaje sutil que yo mismo estaba enviando al universo, porque no puedes manifestar abundancia mientras tu cuerpo está en modo defensa. No puedes recibir algo grande mientras sientes que no lo mereces. No puedes ser magnético si internamente estás desconectado de tu poder. Y esa es la ley, y la ley no negocia, solo refleja. Fue entonces cuando me comprometí con algo más profundo que cualquier estrategia financiera. Me comprometí a transformar mi estado interno, a elevar mi vibración, no como un acto esporádico, sino como una disciplina diaria. Y esa decisión cambió absolutamente todo. La vibración no se trata solo de estar positivo, se trata de estar presente, de elegir conscientemente qué emoción sostienes, de no permitir que el miedo, el juicio o la comparación secuestren tu energía. Elevar tu vibración es un acto de amor propio, es mirarte a ti mismo con compasión, con firmeza, con verdad, y decidir una y otra vez regresar al centro. Para lograrlo, comencé a crear pequeños rituales. No eran complejos, pero sí poderosos. Cada mañana, antes de tocar el teléfono, antes de abrir los correos, me sentaba en silencio, cerraba los ojos y repetía una sola frase: estoy abierto a recibir lo mejor de este día. No sabía
qué era Loma, pero confiaba en que mi vibración lo identificaría. Esa frase era mi ancla, mi recordatorio de que no necesitaba controlar, solo estar disponible con el tiempo. Esos minutos de presencia se convirtieron en un estado habitual. Ya no necesitaba escapar de la ansiedad, porque cada día me encontraba con la paz desde temprano. Y desde esa paz tomaba decisiones, desde esa vibración hablaba. Y todo comenzó a alinearse con una precisión que antes me parecía imposible en personas que no había visto. En años reaparecían con propuestas inesperadas. Clientes que antes dudaban, de pronto decían que sí. Dinero que parecía lejano, llegaba, por caminos imprevistos, y yo entendí y no era casualidad. Era frecuencia. AN 2000. La gente suele buscar estrategias externas a cursos, contactos, inversiones, modelos de negocio, y todo eso puede servir, claro. Pero si lo haces desde una vibración baja, todo esfuerzo se vuelve agotador. En cambio, cuando tu energía está elevada, incluso las acciones más simples se vuelven efectivas, porque llevas detrás una fuerza invisible que mueve las piezas a tu favor. Eso es lo que quiero que entiendas. Tu vibración no es algo espiritual en el sentido distante. Es tu activo más poderoso. Es lo que determina cómo reaccionan los demás ante ti. Es lo que condiciona la calidad de tus ideas. Es lo que define si fluyes o si fuerzas. Y lo mejor está completamente bajo tu control. Nadie puede elegir tu vibración por ti. Nadie puede mantenerte en baja frecuencia sin tu permiso. Sí, hay circunstancias difíciles. Hay momentos de dolor, de incertidumbre. Pero incluso allí puedes elegir cómo responde. Puedes elegir no alimentar el miedo. Puedes elegir quedarte un minuto más en la gratitud. Puedes elegir sostener la calma, incluso si el mundo grita lo contrario. Esos pequeños actos son revolución, porque cada vez que eliges elevar tu energía, estás reescribiendo tu relación con la vida. Estás diciendo: confío más en la verdad de mi ser que en la ilusión del miedo. Y desde esa vibración, el dinero comienza a llegar, no como algo que tienes que perseguir, sino como una consecuencia natural de quien estás siendo. Porque el dinero, al final, solo es una energía más, y como toda energía, busca armonía, busca expansión, busca lugares donde pueda circular con libertad. Si dentro de ti hay juicio, culpa o vergüenza relacionada con el dinero, él lo siente y se aleja. Pero si dentro de ti hay respeto, gratitud y disponibilidad, entonces se queda, porque encuentra un espacio donde puede expresarse sin distorsión. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consciente, de mirar hacia adentro con honestidad, de identificar dónde estás bloqueando tu propio flujo y de hacer cada día un pequeño ajuste. Tal vez hoy ese ajuste sea agradecer por lo que ya tienes. Tal vez mañana sea soltar una deuda emocional con tu pasado. Tal vez sea permitirte recibir sin sentirte culpable. Cualquiera sea el paso, tómalo, porque con cada paso tu vibración se afina y tu realidad cambia. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para expandirte, para manifestar una vida que refleje tu grandeza interior, para caminar en paz con el dinero, con las personas, contigo mismo. Y eso comienza no con grandes decisiones externas, sino con un sí interno. Estoy listo para ser quien realmente soy. Estoy listo para vibrar en coherencia. Estoy listo para vivir desde la verdad de mi abundancia. Hay una decisión que no se toma una sola vez en la vida. Es una elección diaria, silenciosa, que muchas veces pasa desapercibida incluso para ti mismo. Es la decisión de honrar tu grandeza interna, de vivir desde tu verdad, aunque el mundo todavía no la reconozca, de seguir actuando como alguien que ya es abundante, aunque las pruebas externas tarden en llegar. Esta decisión no grita, no necesita testigos, pero es la más poderosa que puedes tomar, porque vivir desde la abundancia no es una meta futura, es un acto de coherencia presente. No se trata de cuánto dinero tienes hoy, ni de cuántos sueños ya cumpliste. Se trata de cómo estás eligiendo caminar ahora, desde qué emoción tomas tus decisiones, desde qué creencia estructuras te da, desde qué visión te relacionas contigo mismo. La mayoría de las personas viven su día como si fuera una reacción en cadena a lo que sucede allá afuera. Si algo bueno pasa, sonríen. Si algo malo ocurre, se contraen. Viven como péndulos, oscilando entre extremos, sin saber que esa forma de vivir les roba el poder más valioso que tienen, el de elegir
quiénes son. Independientemente de las circunstancias, yo también viví así durante años. Mi estado de ánimo dependía del saldo en la cuenta. Mi autoestima dependía de los logros alcanzados. Mi motivación nacía del miedo a fracasar, no del entusiasmo por crear. Y aunque por fuera parecía productivo, por dentro estaba agotado, desconectado, fragmentado, porque vivir para sobrevivir no es vida, es repetición. Y un día, en medio de uno de esos momentos en los que todo parecía derrumbarse, comprendí algo con una claridad brutal. No es el mundo el que tiene que cambiar, soy yo el que tiene que despertar. Despertar a una nueva manera de estar en el mundo, no desde la reacción, sino desde la creación, no desde el miedo, sino desde la elección consciente. Ese despertar no es mágico, no ocurre de la noche a la mañana, pero empieza con una decisión, una muy sencilla, pero profundamente transformadora. Dejar de esperar a que las condiciones sean perfectas para empezar a vivir como alguien que ya es abundante, y esa decisión, aunque parezca pequeña, cambia todo, porque cuando empiezas a actuar como si ya fueras quien deseas ser, tu vibración se adelanta a tu realidad, y la realidad, inevitablemente, termina alcanzando esa nueva frecuencia. No porque te lo ganaste, no porque te lo mereces más que otros, sino porque lo estás sosteniendo con coherencia, con intención, con fe. Desde que tomé esa decisión, cada día se volvió una práctica, no perfecta, pero sí constante. Practicar la gratitud, incluso cuando las cosas no salían como esperaba. Practicar la confianza, incluso cuando las señales eran confusas. Practicar la visión, incluso cuando el entorno parecía cerrado. Y con el tiempo, esas prácticas dejaron de ser actos aislados, se convirtieron en una forma de vivir, una forma de ser. Y esa forma de ser comenzó a traer una realidad distinta, una realidad donde el dinero ya no era un juez, sino un aliado, donde los desafíos no eran castigos, sino puertas de crecimiento, donde las decisiones no se tomaban desde el miedo, sino desde la claridad. No porque el mundo se volvió más fácil, sino porque yo me volví más auténtico, más presente, más libre. Eso es lo que quiero transmitirte. Hoy la abundancia que buscas no está allá afuera, no está en una cifra, en una persona, en un reconocimiento, está en ti, esperando que te comprometas con ella, no con palabras, sino con tu vibración, con tus acciones pequeñas, con tu forma de mirarte al espejo, con tu disposición a dejar de mendigar lo que puedes crear cada vez que eliges actuar con dignidad. Aunque nadie te esté mirando, estás diciéndole al universo, estoy listo para más. Cada vez que agradeces por lo poco como si fuera mucho, estás demostrando que sabes cuidar lo que viene. Cada vez que sostienes tu visión, incluso en medio de la niebla, estás entrenando tu frecuencia para recibir con gracia lo que tanto anhelas, y no necesitas hacerlo todo perfecto. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas el coraje de volver a elegir, una y otra vez, incluso cuando duela, incluso cuando parezca que nada cambia, porque lo invisible se mueve antes que lo visible. Y cuando tu vibración se transforma, el mundo no tiene otra opción que ajustarse. Confía en eso. Confía en ti, en esa parte de ti que ya sabe el camino, que ya vivió la versión de ti que estás construyendo, que ya reconoció tu valor mucho antes de que los demás lo hagan. Esa parte no necesita pruebas, solo necesita tu permiso para liderar. No estás aquí para repetir la historia de tus padres, ni para encajar en las expectativas de otros. Estás aquí para expresar tu verdad con valentía, para convertirte en un canal de abundancia tan claro, tan libre, que todo lo que toques florezca. Y eso no se logra buscando validación, sino siendo ti, en tu versión más real, más completa, más elevada. Por eso, a partir de hoy, hazte esta promesa: voy a sostener mi grandeza incluso en la ausencia de resultados inmediatos, porque los resultados llegarán, pero solo si no traicionas tu frecuencia, solo si te mantienes fiel a esa visión interna que nadie más puede ver, pero tú sí puedes sentir. Y ese sentir, cuando es verdadero, es el mapa más preciso que puedes tener. Síguelo incluso cuando sea difícil, especialmente cuando sea difícil, porque es en ese momento donde más fuerza estás generando, donde más estás reescribiendo tu destino. Tú eres el arquitecto de tu abundancia, y el compromiso que asumas contigo mismo hoy será la realidad que vivirás mañana. Existe una riqueza que no se mide con cifras, ni se exhibe en vitrinas, pero que sostiene toda verdadera transformación
en la vida de una persona. Es una riqueza invisible, silenciosa, muchas veces subestimada, la riqueza de tu energía, de tu conciencia, de tu estado interior. Esta es la verdadera base de la abundancia duradera, no aquella que fluctúa con los mercados, sino la que se cultiva desde dentro y que una vez activada, cambia para siempre. La forma en que experimentas el mundo durante mucho tiempo, yo busqué la abundancia desde el hacer. Quería más resultados, más ingresos, más reconocimiento, pero cuanto más me esforzaba desde ese lugar de necesidad, más me alejaba de la plenitud, porque estaba ignorando el principio esencial que sostiene toda manifestación poderosa. La materia solo responde a la energía que la dirige. No puedes crear una vida abundante desde una mente que solo conoce la urgencia. No puedes sostener prosperidad si no hay espacio interno para recibirla. Y es allí donde muchas personas tropiezan. Se enfocan en la estrategia, en el movimiento externo, pero descuidan su universo interior. Llevan en la mochila pensamientos de carencia, emociones no procesadas, identidades construidas en el dolor, y esperan que todo eso no interfiera en sus resultados. Pero interfieren siempre, porque tu vibración no miente, y es ella la que da forma, no tus intenciones aisladas. Fue solo cuando me detuve a observarme de verdad, sin máscaras, sin excusas, que comprendí hasta qué punto mi antigua identidad estaba saboteando mis posibilidades. Descubrí que en lo profundo seguía identificado con la lucha, con el deber, con la necesidad de demostrar, y mientras esa energía me acompañara, ningún logro externo iba a hacerme sentir libre. Entonces, tomé una decisión radical en dejar de construir desde la urge, abandonar el modelo mental que me decía que solo era valioso si producía. Y elegí algo diferente. Elegí volver al centro, a ese espacio interno donde ya no tengo que forzar, ni correr, ni complacer. Ese espacio donde solo hay presencia, claridad y confianza. Desde ahí, todo cambió, porque cuando tu energía se ordena, el mundo se reordena contigo. Comienzas a operar desde un estado donde la acción nace del propósito, no del miedo, donde el dinero fluye como reflejo de tu valor, no como medida de tu sacrificio, donde los resultados llegan como consecuencia, no como condición. Y lo más impactante es que ese cambio interno no requiere grandes actos, requiere pequeños compromisos sostenidos, como levantarte cada día con la intención de estar en paz. Contigo han como elegir, una y otra vez, pensamientos que expandan en lugar de contraer, como actuar desde el amor, incluso cuando el entorno aún vibra en miedo. Esos actos sutiles, invisibles para el ojo externo, son los que reprograman tu vibración. Son los que abren canales donde antes solo veías bloqueos. Son los que convierten tu vida en una expresión auténtica de tu abundancia interior. Recuerdo claramente el día en que solté por completo la necesidad de validación externa. Había pasado meses construyendo un proyecto, esperando que ese fuera el gran salto poro alfaino. No fue lo que imaginaba. Durante unos días sentí frustración, desilusión, hasta enojo, pero luego me detuve, respiré y me pregunté, ¿estoy dispuesto a soltar el resultado sin soltar mi frecuencia? La respuesta fue sí, y esa decisión marcó una línea, porque ya no dependía del afuera para sostener mi energía. Ya no necesitaba que todo saliera perfecto para sentirme en expansión. Ya no esperaba que otros confirmaran mi valor. Ese fue el momento en que me volví libre. Y con esa libertad llegó la verdadera abundancia, porque cuando ya no dependes del resultado para sentirte pleno, entonces todos los resultados se vuelven posibles. Ya no estás operando desde la necesidad, sino desde la elección. Ya no haces para obtener, haces porque es lo que resuena contigo, y esa pureza en la intención es magnética, abre caminos, une personas, atrae y, sobre todo, te permite disfrutar el proceso, y eso es algo que muy pocos enseñan. A la abundancia verdadera no se disfruta al final del camino, cuando lo lograste. Se disfruta en el trayecto, cuando cada paso está alineado con quien realmente eres. Por eso, antes de buscar más, asegúrate de reconocer lo que ya tienes. Antes de desear otro nivel, honra el que habitas. Antes de pedir que la vida te sorprenda, sorpréndete tú con tu capacidad de sostener una frecuencia elevada, incluso cuando no es fácil, porque en ese acto, aparentemente simple, estás reescribiendo tu destino. Estás cambiando la narrativa de generaciones. Estás creando una nueva realidad donde el dinero ya no es el centro, sino una herramienta, donde el éxito ya no es tensión, sino expansión, donde tú ya no eres un buscador desesperado,
sino un creador consciente, y ese cambio es lo que el mundo necesita. Personas que se animen a vivir desde su riqueza invisible, que no escondan su luz por miedo a incomodar, que no se traicionen por encajar, que no condicionen su energía a lo que pase afuera, a personas que digan, yo soy abundante porque lo soy, no porque el mundo lo confirme, sino porque decidí recordarlo y sostenerlo, y vivirlo. Cada día no hay mayor trampa que la de creer que necesitas convertirte en alguien distinto para merecer lo que deseas. Esa es una ilusión que ha mantenido a millones de personas atrapadas en un ciclo de búsqueda constante, esforzándose por alcanzar una versión de sí mismos que nunca llega, porque siempre parece estar un paso más allá. Pero la verdad es, no necesitas llegar a ser, solo necesitas recordar quién ya eres. La abundancia no es un destino, es tu punto de partida, es la verdad más profunda de tu existencia. Una verdad que ha sido cubierta por años de condicionamientos, por historias heredadas, por experiencias mal interpretadas, pero sigue allí, intacta, esperando a que la mires de frente y la reclames. Este camino que has recorrido no es una secuencia de ideas motivadoras. Es una invitación a despertar, a dejar de vivir en automático, a soltar la armadura de la lucha, a dejar de creer que todo tiene que doler para que sea valioso. Es una invitación a rendirte, pero no en el sentido de rendición ante la derrota, sino de rendición ante tu esencia, a permitirte recibir sin culpa, a reconocerte digno sin condiciones, a caminar como quien ya es suficiente por Low Airs. Este momento es un umbral, un punto de inflexión. Puede ser simplemente el final de un video, o puede ser el inicio de una vida nueva, una vida en la que no negocias tu energía, en la que no pospones tu felicidad, en la que no intercambias tu autenticidad por pertenencia. Una vida en la que eliges vibrar en alto, aunque nadie lo entienda, en la que eliges actuar desde el amor, aunque el miedo todavía toque la puerta. Recuerda, el universo no necesita que seas perfecto, solo necesita que seas verdadero, que te alinees con lo que ya existe dentro de ti, que te hagas responsable de tu vibración, de tus pensamientos, de tus decisiones, porque eso es lo que crea tu realidad, no la suerte. No el azar, y cuando vives así, algo mágico ocurre. Dejas de mirar el éxito como una cima que hay que escalar y comienzas a vivirlo como un estado que ya habitas. Dejas de perseguir el dinero y comienzas a atraerlo como una extensión natural de tu frecuencia. Dejas de depender de resultados y comienzas a crear desde la alegría, desde la expansión, desde la certeza de que la vida siempre responde. Este es tu poder y nadie puede quitártelo, no importa lo que hayas vivido hasta hoy. No importa cuántas veces hayas fallado, dudado o temido. Nada de eso define tu potencial. Lo único que importa es lo que elijas a partir de ahora. Y si estás dispuesto a sostener esa elección con firmeza, con amor y con paciencia, no hay nada que no puedas transformar. Todo gran cambio comienza con una decisión pequeña, pero firme en decirte a ti mismo, desde el alma, ya es hora de soltar el personaje, hora de dejar atrás la escasez aprendida, hora de caminar con la frente en alto, no porque ya lo lograste todo, sino porque estás alineado con lo que verdaderamente eres, y eso, en sí mismo, es éxito, porque cuando tu vida se convierte en una extensión de tu conciencia, entonces ya no necesitas pruebas, no necesitas convencer a nadie, no necesitas correr porque sabes que todo lo que buscas ya está dentro de ti. Y ese es el verdadero secreto que nunca te contaron. Así este mensaje resonó contigo. Suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo estos principios. Dale me gusta al video para ayudar a que llegue a más personas que también están listas para despertar su poder. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta reflexión tocó algo profundo en ti? ¿Qué historia personal se movió mientras escuchabas? Teleo.